Vamos a retomar entonces, le decíamos que comenzamos ahora, termina el ciclo de Saúl por este rechazo que Dios le hace a Saúl y comienza el de David. Y en este proceso, donde comienza el ciclo de David, después de la elección de David, muere Samuel, el profeta Samuel, y que es el último de los jueces, y comienza la etapa de la monarquía. Saúl fue rey de Israel, pero en última instancia fue repudiado por Dios porque él se propuso como medida, ¿no? Ya lo explicábamos ayer. Y entonces el último gesto que tiene Samuel como profeta, como juez de Israel, es elegir al rey David. La palabra Saúl, dicho sea de paso, significa pequeño. Saúl, Saulo, son todas palabras que significan pequeño. Por eso la palabra Pablo en romano, cuando pasa al ambiente romano, la palabra Pablo se llamaba Saulo. Saulo es una palabra de la familia de Saúl y se significaba pequeño. Y la palabra Paulo también significa pequeño en latín. Cuando pasa al ámbito romano, la palabra Paulo significa pequeño o también significa poco. Poco. La palabra Paulo significa poco. Así que bueno, un nombre que refleja de alguna forma, sintetiza su nombre, que era el apóstol más pequeño, el que llegó último, no es de los que está desde el comienzo, ¿no? Pero bueno, volvemos entonces a David. Cuando Dios lo manda a la familia de Jesé a elegir a David. Jesé tenía 7 hijos y claro, cuando llega y ve a los hijos, especialmente al mayor, ve que es un hombre de gran porte, este es el elegido de Dios. Y resulta que Dios no elige al hijo más grande de Jesé. Y así pasaron todos y Dios ninguno, y se queda algún chico más, sí, el más pequeño que está con las ovejas en el campo. Y ahí es donde llega David, que era pequeño, un muchacho bonito, pero era pequeño, de porte magro, chiquito, sin gran estatura, lo describe la palabra que tenía ojos muy bonitos y tenía mucha belleza, pero no era un prototipo de rey, ¿entienden? El rey tenía que ser un hombre fornido, fuerte, de armas tomadas. Entonces Dios lo elige a él y entonces y lo unge entonces Samuel como rey de Israel. Y se va. Y comienza este derrotero de David, ¿no? David es ungido como rey de Israel, pero nadie le dio un trono, nadie le dio nada. O sea, él tiene que empezar ahora a abrirse camino como rey de Israel, y Saúl no deja de ser rey de Israel, no abdica, ¿entienden? Él sigue siendo el rey. Fíjense qué complicación para David, porque no es que Samuel destituyó a Saúl. No lo destituyó a Saúl, no lo destituyó. Sigue siendo el rey, sigue gobernando. Entonces, gobernando en Jerusalén, de hecho, ¿no? En la ciudad santa. Y entonces, David entonces comienza a crecer y sirve a Saúl como comienza el servicio militar, que era algo típico, ¿no? Y ahí viene el episodio con Goliat. En un momento los filisteos enfrentan a Israel y entonces se da un hecho que era habitual en ese tipo de enfrentamientos de pueblos. Se tomaban a los 2 líderes del pueblo y se daba lo que se llamaba un combate singular. Y en este caso, los filisteos ponen a Goliat, que era su mejor guerrero, de un gran porte, de una gran altura, tenía una armadura muy pesada, ¿no? Con espada, con todo, eso realmente metía miedo. Y quien va a pelear contra Goliat es David. Y David va y pone entonces, va al lecho del río a buscar
unas piedras, en realidad se le dicen guijarros porque son las piedras planas y quebradas que tienen filo, ¿no? Y entonces, y pone esas piedras en una mochila, en un morral, y entonces va a enfrentarlo, y Goliat se le ríe porque dice que soy un perro para que vengas a enfrentarme con piedra. Él iba con lanza, la espada, el escudo en el brazo, o sea, iba todo armado, y este venía con piedras, dice que soy un perro para que me saques a piedrazo. Muy graciosa la situación. Y así es como pone la piedra en la onda y gira la onda y le clava la piedra en la frente. Y cae. No cae muerto. Él después, una vez que cayó, lo mata con su propia espada y él se queda con la espada de Goliat. Y de esa manera se transforma en el líder del ejército de Israel. Y comienza este proceso de crecimiento en el liderazgo, guiando los ejércitos de Saúl, y todo el mundo comienza a aplaudirlo, a alabarlo, y Saúl comienza a tener celos de David. Porque cuando entraba el rey con su ejército después de una gran batalla, entonces era muy común recibir al ejército con cánticos, y en los cánticos que se hacían decían, Saúl mató a miles, David mató decenas de miles. Entonces Saúl comienza a ponerse celoso porque están ensalzando más a David que a él. Y entonces comienza a darse cuenta que David ocupa un liderazgo tan importante que lo está desplazando. Y entonces, aparte de los celos, comienza a planear sacárselo de encima. Y su hijo Jonatán se entera, su hijo Jonatán se entera de los planes de su padre de asesinar a David y sacarlo del medio para quedarse él solo. Ven, Saúl no quiere aceptar la voluntad de Dios. Este tema de no aceptar la palabra de Dios, de destruir todo el botín que Dios le había mandado después de destruir a los amalecitas, ahora lo sigue expresando al no aceptar la voluntad de Dios, de que él tenía que dejar el reinado de Israel porque Dios lo había rechazado y tenía que aceptar a David como el nuevo rey. Él no lo sabía, Samuel no le dijo que David era el nuevo rey, pero evidentemente se daba cuenta que David tenía algo, que tenía a Dios con él, y realmente al ver cómo obraba David, él tenía que darse cuenta que el elegido era David, pero no lo quería aceptar. Y entonces comienza a atentar repetidamente contra la vida de David. Y justamente Jonatán, el que se hizo muy amigo de David, lo defendía, y entonces Saúl se enoja porque lo acusa de que está enamorado de David. Abiertamente lo acusa, ¿no? Para vergüenza de tu madre, para vergüenza de la desnudez de tu madre. O sea, era una expresión típica que usaban entre ellos para hablar de que estaban avergonzando a la familia por la manera en cómo él se había apegado a David, ¿no? Y entonces Jonatán busca permanentemente contarle a David qué va pasando para que no lo mate, para que su propio padre Saúl no mate a David. Y entonces ahí se ve esa polaridad entre David, que tiene la compañía y la ayuda de Dios, Saúl, que pierde la compañía y la ayuda de Dios, y que por otro lado se vuelve cada vez más malo, Entonces, en todo este proceso del crecimiento de David, David tiene muchas oportunidades de poder matar a Saúl y ser entronizado él como rey, pero no lo hace. No lo hace porque realmente reconoce que Saúl, a pesar de que perdió la elección, es ungido también de Dios y que no le corresponde a él tocar la vida de Saúl. Aun cuando Saúl en repetidas oportunidades quiso matarlo, ¿no? Bueno, finalmente Saúl, desesperado, porque no lograba encontrar la vuelta frente a la realidad y frente al avance de David,
ya muerto Samuel, sabiendo que estaba prohibido y que él había prohibido todas las adivinas y los espiritistas en el reino de Israel, entonces Saúl recurre a una adivina para hablar con el espíritu de Samuel. Evidentemente se disfraza para que no lo reconozcan. Y Samuel le dice, se enoja porque recurre a los adivinos, pero le dice lo que iba a pasar, que él iba a morir y que David iba a llegar al trono, finalmente. Y finalmente sucede así. Terminados los años de Saúl, accede, no seguido por todas las tribus de Israel, sino seguido solamente por la tribu de Judá, y comienza David su reinado en Hebrón. Hebrón, que es ese lugar donde por primera vez habitó Abraham en la tierra de Palestina. Y comienza ahí su reinado, en Hebrón, hasta que luego todas las tribus que habían seguido a Saúl hasta su muerte se unen finalmente a David y todas las 12 tribus de Israel conforman todo el reino de Israel. Y David comienza su reinado en Hebrón. Reinó ahí durante unos 7 años y luego trasladó su reino a Jerusalén, la ciudad santa, y comenzó su reinado en Jerusalén. Trasladó el arca a Jerusalén y ahí comienza este reinado que fue el reinado de la consolidación de Israel como nación. Se extendió hasta el mar y se extendió su reinado hasta las proximidades de Persia, más o menos, ¿no? Y en esta época David tuvo que establecer las fronteras de Israel, tuvo que establecer tratados con los países vecinos, con los del norte, con los del sur, tratados que determinaran una convivencia ordenada. Cada rey gobernaba y llegaba hasta donde llegaban sus ejércitos, consolidó políticamente Israel, consolidó, le decía, la frontera, consolidó la economía, pero no le tocó a él consolidar el culto, ya que él quiso construir el templo de Yahvé, pero Yahvé no se lo permitió. No le permitió construir el templo, no le permitió a David, sino dijo, un hijo tuyo será el que consolidará mi casa. No solamente se refería a su hijo Salomón que construyó el templo, sino a su vez en el sentido de la casa real. Y ahí hay una profecía de Jesús en el fondo, porque es Jesús el que consolida como hijo de David la casa de Jacob para siempre, ¿no? Entonces, finalmente David comienza su reinado y bueno, como toda persona que tiene poder, se marea con el poder. Y en un momento, estando sus ejércitos en guerra, él sale del palacio a pasearse por uno de los balcones del palacio y ve cerca de ahí una mujer que se estaba bañando. Le gusta mucho a esa mujer. Bueno, también la mujer se bañaba, no era tonta para bañarse, se bañaba hacia la ventana del rey, ¿no? Bueno, y se bañaba sin ropa, no necesito estarlo aclarando demasiado, ¿no? Y entonces él la manda a buscar a esta mujer a su casa. Y cuando la traen al palacio, evidentemente tiene intimidad con ella, traicionando a su marido, cometiendo adulterio. Y eso es un pecado grave, cometer adulterio. Y no solamente comete adulterio, sino que aparte hizo asesinar a su marido, Urías, que era general de su ejército. Cuando Urías vino, que era tan fiel a David que no quiso ir a dormir a su casa con su esposa, sino que se quedó en el palacio cuidando al rey, le hizo llevar al mismo Urías la carta donde ordenaba que lo dejaran en el frente de batalla solo para que muriera. Y él mismo lleva es cerrada la carta, evidentemente, no la leyó. Él mismo lleva la carta donde el rey ordenaba que lo mataran, que lo hicieran morir. Fíjense qué cinismo, ¿no? Bueno, a todo esto, la mujer queda embarazada. La
mujer queda embarazada. Por eso hace matar a Urías, el marido. Y se la trae a vivir con él. Una vez que Urías muere en el frente de batalla, una vez que hace morir al marido de la mujer, se trae a la mujer con él. En ese momento, muerto Samuel, el profeta que aconsejaba a David era el profeta Natán. Y entonces Dios se llega a Natán y le dice: el pecado de mi siervo David ha llegado al cielo. Y entonces Natán va a verlo a David y le cuenta una pequeña parábola. Un hombre que era pobre, que tenía como única posesión una pequeña cordera que la cuidaba, la bañaba, la alimentaba. Y un día el vecino de ese hombre pobre, que era un rico, le llega una visita y como no quería matar ningún cordero de su rebaño, le arrebató la cordera a este hombre pobre, que era su única posesión. Y la mató y la transformó en un homenaje para sus invitados. Y entonces David salta lleno de ira y dice: que muera ese hombre por haber hecho semejante cosa con ese hombre pobre. Y entonces el profeta Natán le dice: ese hombre ha sido vos. Vos que le quitaste la mujer a Urías y lo hiciste asesinar para quedarte con ella. Y entonces David, tomando conciencia del mal que había hecho, entona el Salmo 50, que es el Salmo del arrepentimiento. Se arrepiente profundamente, se viste de saco y ceniza, se arrepiente y entonces, arrepentido de su pecado, Dios lo perdona. Lo perdona, pero le dice: el hijo que engendraste de tus entrañas en esta mujer no vivirá, y el conflicto y la guerra no se apartará de tu reino. De alguna forma, detrás de cada traición, especialmente en David, que es el gran elegido de Dios para consolidar su reino, y detrás también luego del pecado de Salomón, que ya lo vamos a ver, de alguna manera está la caída del Génesis. Durante el período de David y de Salomón, donde se consolidó políticamente el pueblo de Israel y la nación de Israel, también son épocas donde florecen las ciencias y las artes. Y durante esta época comenzó a fijarse por escrito todo el Antiguo Testamento. Comenzaron los escribas a fijar las tradiciones por escrito y dejarlas escritas en rollo para que no se perdieran. O sea, se pasa de la tradición oral a la tradición escrita. Y entonces es muy probable que a partir de estos pecados que cometieron estos reyes, estuviera esta imagen de la caída, donde es una mujer la que lleva al hombre a pecar, pero el pecado mayor lo comete el hombre. Porque la mujer puede haber sido una fuente de tentación para David, pero él cometió asesinato aparte de adulterio, ¿entienden? Sin embargo, lejos de tener la presunción de que él no había hecho nada malo, como tiene Saúl, recuerden que dice: yo no hice nada malo, yo hice algo bueno, o sea, está corrigiendo a Dios y él cree que hizo algo bueno. Lejos de eso, David reconoce su pecado y se arrepiente. Y incluso en el pecado, David es distinto de Saúl. David es más genuino, no es hipócrita, no pretende decirle a Dios: vos te equivocaste. Reconoce su pecado y se arrepiente. Bueno, vamos a dejar acá hoy, que ya son las 21, para rezar las vísperas. Mañana continuamos con la segunda etapa del reinado de David, que es el episodio donde un hijo de David, disculpen que me molesta una cosita acá en el ojo, un hijo de David, Absalón, justamente como cumplimiento de esta profecía de que el conflicto y las guerras iban a estar todo el tiempo acechando su reino, Absalón se rebela contra su padre David y quiere proclamarse rey para desplazarlo a David. Lo veremos mañana este tema, que con esto se concluye el reinado de David para luego dar paso al reinado de su hijo Salomón.